Muy buenas. A través de este video le voy a estar explicando lo del módulo 2 de arquitectura de PC. En el módulo 2 vamos a empezar a trabajar con fuentes de poder, ¿sí? O fuentes de alimentación, como lo conocen algunos. Para empezar a trabajar con las fuentes de poder, primero tenemos que saber qué es, ¿sí? Yo le armé un concepto bastante simplificado, ¿sí? Donde hace hincapié directamente a lo que es una fuente, ¿sí? Si pueden ver acá en el segundo renglón ya va a decir, se hace referencia al sistema que otorga la electricidad imprescindible para alimentar a equipos como ordenadores o computadoras. En simple palabra, una fuente de alimentación es la que pasa la corriente a todos los elementos de la computadora, ¿sí? Esta fuente de alimentación está conectada a una placa madre, ¿sí? Y a través de esa placa madre por los circuitos pasa la corriente necesaria para que funcione todos los elementos de la computadora. Si esta fuente no está funcionando, nuestra computadora no va a funcionar, ¿sí? Bien. Después en el segundo párrafo pueden ver que dicen que existen distintos tipos de fuentes de poder, ¿sí? En la actualidad vamos a encontrar fuentes AT y ATX. Las AT son las versiones más viejas, ¿sí? Esto vamos a encontrar en computadoras un poquitito viejitas, ¿sí? Que todavía hay, pero si vamos a comprar hoy en día en el mercado, vamos a encontrar solamente fuentes ATX. La diferencia es que es la cantidad de voltaje que tiene cada una, ¿sí? Por ejemplo, las AT trabajan en voltajes bajos, por ejemplo, la cantidad de watts que tienen están entre 100 y 400, ¿sí? Las ATX no, las ATX ya superan ese límite, llegan hasta los 1300 watts, ¿sí? Y lo mínimo que van a encontrar más o menos en una fuente ATX es de 400 o 300, ¿sí? Eso es la gran diferencia que hay, ¿sí? Las ATX ya reemplazaron a las AT, así que en el mercado hoy en día vamos a encontrar solamente fuentes ATX. Bien, en el segundo punto hicimos una especificación, ¿sí? De cómo funciona la fuente de alimentación. Acá van a tener las distintas etapas, ¿sí? Cómo va filtrando la corriente, ¿sí? Cómo pasan los rectificadores, ¿sí? Esto no le voy a explicar porque si no se va a extender demasiado el video, pero está bien explicado, bien conciso, así en simples palabras está lo que significa, ¿sí? Cada parte, cómo funciona y cómo va pasando de etapa en etapa. Bien. Después tenemos los tipos de fuente de alimentación, que justamente fue lo que le hablé, ¿sí? De las fuentes AT y las fuentes ATX. ¿Sí? Ahí van a tener una explicación bastante sencilla de qué es una fuente AT, qué es una ATX, ¿sí? Que es algo bastante sencillo, es para saber nomás qué hace hincapié cada fuente, ¿sí? Y después después vamos a tener la lista de conectores de fuente de alimentación. Cuando compramos una fuente de alimentación va a tener una lista de conectores básicos, ¿sí? Que en todas las fuentes vamos a necesitar. Estos conectores son los que van a ser nombrados ahora, ¿sí? Los que voy a ir nombrando y lo que lo voy a ir explicando. Por ejemplo, siempre que compremos una fuente vamos a tener un conector de 20 pines, ¿sí? Este es el conector que alimenta toda la placa madre. Esto es muy importante, que el conector de 20 pines no se puede conectar mal, es decir, si vamos a conectar al revés no va a encajar, ¿sí? El único error que podemos tener con este conector de 20 pines es no poner todo, digamos, que no entre hasta el fondo el conector, por ejemplo, que quede levantado de un lado o que queden levantados y que no hagan bien el contacto. Ese es el único error que vamos a poder tener, porque conectar al revés no vamos a poder. Bien, hablando de los conectores de 20 pines, ¿sí? Hay fuentes que le van a traer conectores de 24 pines o de 20 más 4, ¿sí? La diferencia es que los 24 pines vienen en conjunto, ¿sí? Los de 20 más 4 pines trae la ficha de 20 pines y 4 extra, que esos 4 extras se le pueden enganchar y añadir, ¿sí? Si tenemos una placa madre que necesita 20 pines, le sacamos los 4 y le dejamos los de 20 pines. Si tenemos una placa base de 24 pines, le enganchamos, ¿sí? Le calzamos los 4 pines extra y le podemos conectar, ¿sí? Esa es la gran diferencia, que un conector de 24 pines es solamente para placas de 24. Si tenemos una fuente que es de 20 más 4, podemos utilizar para ambas placas, ¿sí? Las que piden de 20 pines y las de 24 pines. Bien, después tenemos el conector ATX de 4 pines.
Este conector es el que alimenta al microprocesador, ¿sí? O a la CPU, que es la unidad central de proceso. Si nosotros no tenemos conectado este conector, nuestra computadora no va a funcionar, ¿sí? No va a iniciar porque no va a estar alimentando al procesador, ¿sí? Este conector siempre está cerca del procesador, van a ver una ranurita que tiene 4 pines, y siempre está ahí más o menos cerca del procesador. Bien, después tenemos los conectores EPS de 8 pines. Estos conectores tienen la misma función que los de 4 pines, los ATX. Simplemente hay placas madres que tienen diferentes presentaciones. Hay algunas que van a traer para conectar 4 pines y hay otras que van a traer para 8 pines. Es esencial, ¿sí?, saber qué conector tiene nuestra placa antes de comprar una fuente. No toda la fuente viene con un conector de 8 pines. Para las de 8 pines son placas que exigen más rendimiento. Al exigir más rendimiento, exige más corriente, ¿sí? Exige una tensión más alta. Entonces lo que hacemos es siempre ver primero la placa madre de cuántos pines necesita, si es de 4 o de 8, y ahí compramos, ¿sí? Esto es esencial para evitar un gasto innecesario. ¿Sí? Si por ejemplo compramos una fuente de 4 pines y nuestra placa es de 8, vamos a tener que comprar otra fuente para otra fuente de 8 pines, y la de 4 vamos a quedar de adorno, ¿sí? Bien, después tenemos el conector para la disquetera. Este conector para disquetera viene en algunas fuentes, todavía vienen, ¿sí? Pero si vamos a comprar una fuente certificada o una fuente bastante potente, ya no van a traer los conectores para disquetera, porque los equipos modernos ya no vienen más con la disquetera. Sí, estos eran para los equipos viejos que traían, en lugar de una lectora de CD, traían una disquetera. Bien, después tenemos los conectores Molex. Estos conectores en las máquinas antiguas se utilizaba para dar energía a los discos rígidos, como también a las lectoras, ¿sí? Esto se utilizó en las máquinas que incluso tenían la fuente AT. Ahora, en la actualidad, para los discos rígidos, para las lectoras, se modernizó y se cambió a los conectores SATA. Pero estos conectores Molex siguen apareciendo en las fuentes actuales porque se utilizan para los coolers, ¿sí? O los ventiladores que tenemos dentro de la computadora. Vieron que a veces hay un conector, hay un ventilador arriba o uno atrás. Bueno, estos ventiladores vienen conectados a través de ese conector que es un Molex. Viene simplemente para implementarse, o si queremos agregar, por ejemplo, un cooler ¿sí? Bien, después los conectores SATA de energía son los conectores que van al disco rígido o a la lectora, ¿sí? Pueden ver que acá hay una ranurita. Este conector no se puede conectar al revés, ¿sí? Porque siempre tenemos que calzar esta ranura con el disco rígido. Si no calzamos no vamos a poder conectar. Bien. Después tenemos los conectores PCI Express. Estos conectores sirven para alimentar a las tarjetas gráficas. Hay tarjetas gráficas que no van a necesitar un conector PCI Express, ¿sí? Porque no son unas gráficas de un rendimiento muy alto. Es decir, que vamos a tener conectado la placa madre, vamos a conectar la gráfica, vamos a encender y ya va a funcionar. Después tenemos gráficas más grandes, ¿sí? Que es un rendimiento mayor y necesitan una corriente más alta, ¿sí? Tiene un consumo más alto para poder rendir al 100%. Entonces ahí es donde vienen las gráficas. Algunas piden un conector de 6 pines, otras piden un conector de 8 pines, ¿sí? Entonces siempre también tenemos que tener en cuenta que vamos a necesitar, si tenemos una gráfica muy potente, vamos a necesitar un conector de 8 pines. Si necesitamos una de 6, vamos a necesitar uno de 6, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta eso antes de comprar una fuente, para ver qué gráfica vamos a tener. Como pueden ver, también hay fuentes que vienen con el conector de 6 pines y los dos extra, ¿sí? Que es para los 8 pines, ¿sí? Hay fuentes que traen las dos opciones, ¿sí?
necesitamos para 6, le desconectamos los dos y ponemos el de 6. Necesitamos para 8, ponemos los dos y conectamos los 8. ¿Sí? Esto siempre hay que tener en cuenta, siempre hay que ver bien las especificaciones de la fuente. Bien. Bueno, acá van a hablarle un poquitito de fuentes, ¿sí? La fuente AT, le va a explicar sobre las características, qué es una fuente AT, ¿sí? Partes que componen la fuente AT, ahí van a tener una imagen, ¿sí? Con las partes nombradas, enumeradas. Después van a tener los conectores de la fuente AT, que dice que tiene 3 contactos, una fase de 127 volts, la tierra física y un neutro, ¿sí? Acá van a tener los conectores que vienen en las fuentes AT. Y acá tienen las potencias de las fuentes AT. Era justamente lo que le hablé hoy al principio de la clase. Por ejemplo, van a ver que en fuentes AT hay de 250 hasta 400 watts. ¿Sí? Que serían algo de lo máximo que estaría llegando una fuente AT. Acá van a tener un poquitito más de características, así que le va a explicar un poco. Y después vamos a empezar con las fuentes ATX. Acá le va a explicar qué es una fuente ATX y las características. Esto es importante ir leyendo y tomando apuntes, y algo bien concreto, bien simplificado, ¿sí? Y después tienen las partes que componen también, ¿sí? Que le va a explicar, le va a enumerar también sus partes. El conector de la fuente es lo mismo que la T, ¿sí? Tiene una fase de 127 volts, una tierra física y neutro. Bien, después tenemos los conectores, que acá sí van a tener más conectores porque las fuentes ATX traen conectores extra que no traen los AT, ¿sí? Esto igual los conectores fue lo que yo le expliqué más arriba, ¿sí? Que es prácticamente lo mismo, ¿sí? Después van a tener un tipo de fuente slide, ¿sí? O Xfire, que acá le va a explicar, ¿sí? De qué se trata. Después tenemos las fuentes ATX externas. Estas fuentes ATX externas son para las portátiles, ¿sí? Que las portátiles no tienen un espacio suficiente como para poner, por así decirlo, una fuente de alimentación grande o una batería suficientemente grande. Entonces tienen las fuentes ATX externas. Después tenemos las potencias de las fuentes ATX, que pueden ver que empieza de los 300 watts y va hasta los 1350 watts. ¿Sí? En el tema de la capacidad, si la potencia es bastante superior a una T. Bien. Y después tenemos la señal PowerWood, ¿sí? Es que este es un sistema de seguridad, ¿sí? Que tiene las fuentes ATX que funcionan como, por así decirlo, una verificación. Al conectar la corriente, ¿sí? La fuente lo que hace es hacer un chequeo de todos los componentes, asegurarse que estos componentes estén recibiendo la corriente necesaria, y una vez que chequea que está todo de acuerdo, ahí sí, ahí permite que pase la corriente y al presionar el botón inicia la computadora. Si hay algo que no está bien, ya sea por ejemplo una memoria RAM que no esté bien conectada, el procesador que no esté haciendo bien el contacto, directamente no va a iniciar nuestra computadora, ¿sí? O va a iniciar capaz, va a dar video y se va a apagar o se va a reiniciar. Esto siempre tenemos que tener en cuenta, que la fuente funciona como un sistema de seguridad. Cuando estamos usando nuestra computadora y se reinicia así de la nada sin tirar un cartel ni nada, es porque la fuente está protegiendo a un elemento, ¿sí? Hay algo que no está funcionando bien, y al reiniciar lo que hace es evitar que este dispositivo se queme o se sobrecargue, ¿sí? Este chequeo, lo que le digo, pasa en milisegundos, ¿sí? Es decir, cuando conectamos a la fuente, ¿sí? Le conectamos la fuente al toma corriente y vamos a presionar el botón, ese chequeo ya está hecho ya, ¿sí? No es que tenemos que esperar ni nada, es totalmente en el instante hacer el chequeo. Bien. Eso sería lo del material, ¿sí? Le voy a añadir un ítem, nomás que para que tengan en cuenta que siempre cuando vamos a armar una computadora o vamos a comprar una fuente para una computadora, tenemos que saber cuánto va a consumir esa computadora, ¿sí? Tenemos que saber de cuántos watts necesitamos la fuente. Si tenemos una computadora ya y se quemó la fuente, podemos ver, si desarmamos, ¿no es cierto? Sacamos la chapa, el chapón, y miramos, va a estar
la cantidad de watts, la capacidad va a estar en la fuente. Por ejemplo, 500 watts. Si nosotros tuvimos poco tiempo y se nos arruinó esa fuente, podemos comprar una más grande, una de 600 watts, por las dudas, ¿no? Para que sobre. Lo que sí, nunca tenemos que hacer es comprar una de menor capacidad, ¿sí? Porque si tenemos una de 500 y quemó, si compramos una menor, capaz que no dé el resultado de queme antes o queme algún componente de la computadora. Siempre en el tema de la fuente es mejor que sobre a que falte, ¿sí? Bien. Bueno, después en las actividades le hice nombrar las diferencias que existen entre una fuente ATX y AT, que eso en el material van a tener las características. Si quieren investigar un poquitito más a fondo, pueden investigar y agregar las diferencias. Después dice explicar en simples palabras para qué sirve cada conector. ¿Sí? Esto van leyendo los conectores y le van agregando en simple palabra, un renglón, dos renglones, para qué sirve cada conector o qué se conecta con ese conector. Después dice investigar sobre adaptadores para los conectores de la fuente, cómo funciona y cuáles existen. Como estábamos hablando, le había dicho que habían conectores de 6 pines o de 8 pines, ¿sí? Por ejemplo los PCI. Para esto existen unos adaptadores, que por ejemplo, vamos a decir que nuestra fuente tiene un conector PCI de 6 pines, pero nosotros necesitamos uno de 8. Si buscamos en el mercado, si buscamos en internet o en algún centro de cómputo que tengamos cerca, existen adaptadores que podemos conectar, digamos, en ese de 6 pines, transformar en uno de 8. Estos adaptadores funcionan, sí, pero siempre hay que tener en cuenta que si mi gráfica exige uno de 8, quiere decir que el consumo es alto. Si mi fuente no tiene uno de 8, es probable que al poner un adaptador funcione, pero cuando la gráfica empieza a exigir mucho, que empieza a consumir al máximo, nuestra fuente no va a aguantar, ¿sí? Porque si nuestra fuente no tiene la capacidad para 8 pines, quiere decir que le falta voltaje, ¿sí? Que es una fuente muy chica o es una fuente que es de, por así decirlo, una calidad baja, ¿sí? Que no nos va a permitir conectar uno de 8 por el consumo. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta, existen adaptadores para todo tipo, incluso hay adaptadores que vienen del Molex al SATA, ¿sí? Sí, hay muchos adaptadores que quiero que investiguen para ver cómo funcionan y cuáles existen, ¿sí? Después dice que investiguen sobre los tipos de fuentes modulares y semimodulares. Estas fuentes son ATX, simplemente que son en diferentes presentaciones, modulares y semimodulares. Quiero que busquen las características y en el punto 5 dice establecer diferencias entre modulares y semimodulares. Quiero que también establezcan la diferencia que hay entre las dos. Después dice investigar sobre la fuente certificada y sus diferentes certificaciones. Cuando busquen esto sobre fuente certificada van a encontrar fuente, no sé, Noga certificada 80 plus, ¿sí? O bronce 90, ¿sí? Entonces lo que quiero es que investiguen sobre qué es una fuente certificada y cuáles son las diferentes certificaciones que hay, ¿sí? Por ejemplo, 80 plus, bronce, plata, ¿sí? Entonces quiero que investiguen bien y que escriban cuáles son las diferentes certificaciones. Después en el punto 7 dice explicar la diferencia que existe entre una fuente certificada y una genérica. Las genéricas son las que tenemos siempre en las computadoras de escritorio en general, si lo que utilizamos en el trabajo, ese tienen fuentes genéricas. Las fuentes certificadas son totalmente diferentes, entonces yo quiero que investiguen cuál es la diferencia que hay entre una fuente certificada y cuál es la diferencia con una fuente genérica. Y después dice en el 8 especificar qué criterios debemos tener en cuenta a la hora de comprar una fuente. Algunos criterios, yo ya le había dicho recién, ¿sí? Que hay que tener en cuenta los pines de la fuente, los pines de la placa madre, si es de 20 o 24, si el alimentador para el procesador es de 4 o de 8, ¿sí? Si vamos a tener una gráfica de cuántos pines, ¿sí? Entonces quiero que investiguen, que vean, que lean el material o que investiguen y que me digan qué puntos hay que tener en cuenta a la hora de comprar una fuente. Bien, espero que hayan entendido, si el material, cualquier consulta que tengan, estoy a su disposición, ¿sí? Y bueno,
Nos estamos viendo en la próxima clase y sin más me despido.